Ok, buenos días hermanos, Dios me los bendiga a todos. Espero que estén muy bien en sus casas, que estén donde estén, pues Dios esté respaldando lo que estén haciendo y que el Señor pues guarde cada uno de sus vidas, guarde el testimonio como luz que son, como luz que resplandece en el medio de las tinieblas. La paz de Dios sea con todos. Y ruego en esta hora que va a comenzar este tiempo de predicación de la palabra, haciendo una reflexión sobre un sueño que anoche tuve y me perturbó en cierta medida. Yo decía, a veces los sueños, ¿cómo los interpretamos, verdad? Pero resulta que voy a referirles el sueño brevemente, nada más una síntesis, para que usted lo considere. En verdad que los que me conocen ya hace más de 20 años saben que no soy muy dado a contar sueños, solamente este es el segundo en ese periodo de tiempo. Y es que estaba en los Estados Unidos y vino un gran terremoto, algo tan grande que movía los cimientos de la ciudad donde estábamos. Y en la conmoción y la tribulación era altísima. Entonces nosotros entramos a un recinto, no sé si era un correo, una agencia de correos o un banco, algo así, y la gente corría de un lado a otro. Y yo grité, ¿hay alguien aquí que podamos ayudar? Entonces un ejecutivo de esa oficina me dio a la hija, una niña de 4 o 5 años, y la cargué y la llevé fuera. Volví a entrar al recinto y me abordó un grupo de personas nativas de los Estados Unidos, estoy hablando de indios nativos de allá. Y en el momento pensé y dije, bueno, ¿qué quiere esta gente? ¿Me va a pedir alguna limosna? O, ¿sabes? La mente siempre piensa, alguien me va a pedir. Entonces, porque se veía muy, muy humilde. Y entonces, la señora que me abordó, me dijo, venga, pastor, oremos por el presidente Trump. Y oré una oración en inglés que yo me admiraba del inglés que tenía, demasiado fluido, y decía, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿sabes? Como los sueños son ahora que uno se ve en el sueño, ¿verdad? Y uno, además que vive el sueño, ve arriba como tercero que está viendo el sueño. Y yo veía aquel sueño y me maravillé, y decía, ¿cómo me fluía la palabra tan suelta en ese idioma? Que la verdad que no soy muy versado, pero oré por ese hombre. Y como ya lo he dicho en las semanas anteriores, hay que orar por este hombre. Yo sé que para muchos es el tipo pedante, sobrado, radical, extrema derecha y todo lo que usted quiera decir, ¿verdad? Pero de alguna manera, aparte de lo que eso pueda representar en un obstáculo en alguien para orar por él, también representa alguien que de alguna manera no ha sido indiferente ante la situación venezolana. Y acuérdese, hermano, en Estados Unidos y América del Sur, haga de cuenta que somos como una paila de aluminio. Esa es la parábola de la paila de aluminio. Que cuando usted le da un golpe en una oreja, se siente en la otra. ¿Me entienden? Por muy grande que sea, lo que pasa allá tiene un efecto acá. Y eso, lo que pase el 3 de noviembre, va a tener sus efectos para bien o para mal dentro de nuestro país. Así que vamos a orar para poner en la mano de Dios este tiempo. Amado Padre Celestial, ponemos delante de ti tu palabra, Señor, y ruego que tu Espíritu Santo una vez más unja mis labios, Señor, y ordene mis pensamientos a la hora de exponer tu palabra. Ruego, Señor, con todo temor y temblor y declaro mi incapacidad de hacerlo, pero tú eres el único que me ha asistido durante toda mi vida en la predicación de tu palabra. También quiero rogar en esta hora por el presidente de los Estados Unidos y rogarte, Señor, que tú le bendigas y que tú, oh Dios, hagas tu voluntad a través de él para bien de nuestro país, Señor. Úsalo como instrumento tuyo para romper el yugo que tiene nuestro país y la situación que está. Padre, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Ok. ¿Sabe que el apóstol el apóstol Pablo decía que ay de mí si no predicara el evangelio? El profeta Samuel dice, yo debo siempre amonestaros, exhortaros y amonestaros, para que no os desviéis de la palabra de Dios. El pastor siempre tiene que estar guiando, ¿verdad? Anunciando la palabra. Yo sé que y eso a mí no me quita el sueño, porque sé, ¿verdad? De manera bíblica y de manera experimental en mi vida, de que muchos atienden a la palabra y otros les es indiferente y otros la cuestionan y otros ni la atienden. O sea, ni abren el YouTube para ver el documento, lo que se ha anunciado. Pero bendito aquellos que están atentos a cuando nuestro equipo de producción saque al aire nuestro mensaje cada domingo. Bendito aquellos que atienden al mensaje y ponen su mirada no en el hombre que les habla, sino en lo que Dios quiere hablar a su vida por medio de él. Así que voy a abordar el tema de hoy. Es un tema que ciertamente es escatológico, pero no con la pretensión de ser profético, sino simplemente considerar estos últimos tiempos. Y para ello me voy a basar en el capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 ya les he predicado, claro, es muy extenso, no tendría quizás meses o años para predicar versículo por versículo del capítulo 24 de Mateo. Pero ciertamente habla del fin de este siglo, del fin de los tiempos. Si algo estamos claros del pueblo evangélico es que no sabemos ni el día ni la hora. Pero hay señales, óigame bien, señales. La señal es una señal en el cielo. Hay una señal en la sociedad. Hay una señal en el ambiente. ¿Sabe que cuando va a llover hay señales? ¿Me entiendes? Las nubes, hay señales. La brisa tiene una humedad, hay señales. O cuando va a llegar el verano, como dice el Señor, los botones de las matas van a reverdecer y empieza. O cuando va a llegar la primavera, hay señales de que los frutos se dan, las flores se dan, en fin. Hay señales que Dios ha dado a su pueblo para que su pueblo esté apercibido. El Señor dice que hay muchas señales en los primeros capítulos del versículo 3 hasta el versículo 27. Habla de muchas señales: guerra, peste, hambre, unos contra otros, apostasía, y en fin, hay muchas señales que le van a indicar a usted, epa, esto se está poniendo como decimos en criollo, color de hormiga. Entonces hay que ser ¿qué? Apercibido. Voy a hablarles acerca de quizás 4 características que demanda Dios que nosotros tengamos y que pongamos en práctica en estos tiempos. Y voy a decirla. Una, el ser fiel, el ser prudente, el ser sensato. Fiel, prudente, sensato y bueno. 4 características que deberíamos considerar nosotros en medio de, llámese pandemia, llámese últimos tiempos, lo que estamos viviendo. También quiero señalar los hechos históricos. A ver, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a ser la señal de su venida?
Él dijo aquí de las señales que se levantará nación contra nación. Versículo 7, capítulo 24. Reino contra reino, habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Y todo eso es principio de dolores. Todo eso va a acontecer. La gente siempre se ha devanado el cerebro pensando cuándo va a ser el fin. ¿Será ahora? Y muchos han errado en cuanto a eso. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. Miren, si ustedes vienen conmigo, dice en el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe. Ahí no hay nada que buscar. Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. O sea, la potestad del tiempo y las sazones, como está en Hechos capítulo 1, pertenecen solo al Padre. Así que nadie que le venga a decir, mira, aquí está el Cristo, mira, este es el fin, mira, la semana que viene es, no le haga caso. Porque nadie sabe. Ahora, el punto que quiero señalar en este primero es el verso 32. Dice él, de la higuera aprended. Mira, aquí hay una señal. Aprended la parábola. Cuando su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Señales en la vegetación. ¿Okay? Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y finalmente dice el verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. O sea, antes que acontezca la venida del Señor. Ahora, ¿quién es la higuera? Yendo un poco en la historia, atrás en la historia, podemos ver que el año 70 de nuestra era fue la destrucción del segundo templo de Jerusalén. El templo que Herodes había reformado, construido, ¿verdad? El primer templo fue destruido por los caldeos en los años 500 y tantos, con la deportación de los babilonios, de los judíos, aquellas 10 tribus, en fin. Pero en el año 70, el emperador Vespasiano, que era el general que había tomado por orden de Nerón todo el dominio de toda la provincia de Judea, antes de dar la estocada final a Jerusalén, muere Nerón y es llamado Vespasiano a ser ¿qué? Emperador. Entonces, como tenía una agenda abierta con los judíos, él mandó a su hijo Tito para tener el asedio, que duró algo así como 6 meses el asedio a Jerusalén. Y al fin y al cabo la tomaron. Y tan enardecida fue la lucha que dice la historia, Josefo dice que ellos decidieron, Tito no quería destruir el templo, pero el ejército destruyó el templo. Y eso es lo que está en los primeros 2 versículos de este capítulo. Cuando él salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarle el edificio del templo, él respondió así. Ellos se admiraban del templo, wow, un templo hermoso. Y él respondió y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, en el calendario, el pueblo de Israel es el calendario de Dios. De ahí podemos tomar referencia. Lo que pase allá es un tiempo bíblico de cómo van a ir aconteciendo las cosas. Ojo, pégale la vista a Israel. Todo lo que acontezca a Israel, ahí está lo que se define como el reloj profético. O sea, todo lo que acontezca allá es lo que va a señalar
los acontecimientos finales acerca de la venida de Cristo. Entonces, otra cosa que quiero señalar, me hago un paréntesis aquí, es que este capítulo 24, en su contexto, él no está hablando en la sinagoga. Él está hablando a quién. O sea, dice aquí, se acercaron sus discípulos. O sea, era una conversación entre él y los creyentes en él. ¿Ok? Y esta conversación que él tiene hoy es entre él y los creyentes en él. O sea que esto nos invita a nosotros a considerarlo. ¿Ok? Porque habla de los escogidos y habla de su venida. Aconteció que todo el pueblo de Israel fue esparcido. Eso se llama la gran diáspora judía. Esa diáspora judía, ¿verdad? Muchos llegaron a España y ahí fue donde se originaron los judíos safarditas, ¿verdad? Que ese era el nombre en hebreo que significa España. Los safarditas fueron los que tomaron posesión de eso. Bueno, y eso es toda una historia. Después de la Inquisición, el imperio español mandó la diáspora judía también de las zonas de España y de Portugal, también hicieron lo mismo. Así que el pueblo de Israel andaba de un lugar a otro. Ahora, para que una nación sea nación, tiene que tener un pueblo, tiene que tener un idioma, tiene que tener una legislación, pero también tiene que tener una tierra. Entonces, este era un pueblo que tenía legislación, tenía idioma, tenía historia, tenía cultura, pero no tenía tierra. Aconteció que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina en abril del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, convergen una serie de intereses, ¿verdad? Entre ellos están los británicos que, habiendo destruido el Imperio Otomano, ellos tomaron posesión de toda esa zona, lo que era, o lo que hoy es Turquía hacia abajo, todo lo que era el Imperio Otomano. Entonces ahora los británicos tenían dominio sobre eso, y bajo la influencia de ese poder tenían dominio sobre todo lo que era Judea. Ahora estoy tocando algunos puntos muy rápido porque me pongo a hablar de esto y se me van las horas, pero el sionismo que sale después de la Primera Guerra Mundial y la declaración o el liderazgo de Ben-Gurión trajeron al fin y al cabo, en 1948, creo que fue el 14 de mayo del 48, la declaración de las Naciones Unidas, declarando que reconocía a Israel, ¿verdad?, en el estado donde está, en Palestina, como un estado, una nación libre de Israel. Entonces ellos decidieron que ese era un estado compartido, y ahí empezaron todas las guerras de las que hemos hablado, ¿no? La guerra de los 7 días, las naciones árabes contra los judíos, en fin. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que está? ¿Qué señal tiene eso? Cuando la higuera reverdezca, 1878 años que habían sido sacados de Israel, o sea, de Palestina, pasaron 1878 años hasta que volvieron a su tierra. ¿Sabe? Hay muchas naciones que quedaron sin tierra. Gente que tiene la misma característica. Los kurdos, por ejemplo. Los gitanos tienen idioma, tienen leyes, tienen cultura, tienen historia, pero no tienen tierra. Y como ellos hay muchas naciones así sin tierra. Pero qué casualidad, perdón la palabra, qué singularidad este pueblo israelita. Ustedes saben lo que estamos hablando de 18 siglos, casi 19 siglos. Y que ellos volviesen a ser ahora mayoritariamente los poseedores del territorio que una vez Dios había prometido a Abraham que daría a su descendencia. No es cuestión de solamente de historia, es cuestión de ver cómo Dios está metiendo su mano ahí. Cuando la higuera reverdezca, dice el versículo 32, aprender la palabra, cuando la higuera reverdezca, brotarán las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y al final dice, de cierto os digo, esa muletilla hebraica quiere decir, tengan por cierto o tengan por seguro, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
hasta que el Hijo del Hombre vuelva. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros ahora, ¿cuánto es una generación? Dice que una generación pueden ser, hay 3 alternativas, de las cuales hay una que está descartada. Si una generación fuesen 70 años, eso fue cumplido 1948 más 70 sería el 2018. ¿Se acuerdan que mucha gente dijo que la Tierra se acabaría en el 2012, otros que en el 2018, total que eso no es? Entonces no son 70 años. Y dice la palabra que entre los más robustos, 80 años. O sea, que si es a los 80 años, entonces quiere decir que el 2028 sería el fin. No sabemos el día ni la hora, pero más o menos tenemos un calendario de decir, bueno, sería el 2028. Si fuese el 2028 y serían la última semana profética que habla el capítulo 9 de Daniel acerca de que se terminó el tiempo de la disposición de la gracia para la iglesia de los gentiles y comenzarían los 7 años para tratar Dios con su pueblo antes del rapto. Tengo que restarle entonces al 2028 7 años, quedaría 2021. Entonces aquí vienen 3 posiciones ahora. Uno, los que tienen la posición de que el rapto es antes de los 7 años, entonces el rapto es el próximo año. Otro que dice que el rapto es a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio. Entonces nos quedan 4 años y medio. Y otro que dice que el rapto sería después de que pasen la gran tribulación. O sea, nos quedarían 7 años o 8 años. ¿Qué posición tiene usted? Usted debe tener una posición, hermano. Yo le recomiendo, tome una posición. ¿Sabe por qué? Porque hay algo. Él dice que el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo. Pero hay una señal. Él vuelve a dar una señal. Más como en los días de Noé, ¿ven? Ese símil, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ah, qué interesante. Ahí nos da una señal. ¿Cómo va a ser tu venida? Como en los días de Noé. Entonces vámonos a Génesis, ¿verdad? Capítulo 4, capítulo 5. Allá vemos la destrucción de los hombres, ¿verdad? De la humanidad. Y dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que de Noé entró en el arca. Pero ¿sabe lo que dice? Mire lo que dice el versículo 39. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Solamente 7 se salvaron. ¿Qué vive este mundo hoy día? Vive un desenfreno. O sea, yo no voy a decir que el mundo camina hacia su autodestrucción. No. El mundo corre hacia su autodestrucción. El mundo está acelerando los tiempos. Yo le digo con toda seriedad, y los que me conocen saben que no me gusta hablar cosas a menos de las cuales yo esté plenamente convencido. Pero les digo que si este año es malo y en este orden de cosas han de acontecer, entonces los años que están por delante no serán mejores. No lo vea, por favor, como una calamidad, como la tragedia. Yo quiero un mensaje de aliento. No, yo le voy a dar un mensaje de aliento. Apenas estamos en el punto 1. Va a haber un mensaje de aliento. Pero no puedo dejar de decirle las cosas que yo he sentido en mi corazón que Dios me dice que le diga. ¿Por qué? Porque la gente andaba como zombies de un lado a otro, haciendo lo que querían, casándose, fiestas, boches, para acá, para allá, pero nadie atendía al viejo que estaba predicando, que decía, viene un diluvio, pero si no conocían ni siquiera que era lluvia. No entendieron, no tenían entendimiento, no había luz en ellos. Pero los escogidos, dice aquí, los escogidos,
tienen el entendimiento, porque Pablo dice que tienen la mente de Cristo. Los escogidos tienen la presencia del Espíritu Santo. Los escogidos pueden discernir lo espiritual y en ese discernimiento espiritual tener sus ojos abiertos. Pero si los escogidos pasan como el hijo pródigo, que no estaba en sí, sino que estaba viviendo bajo lo que sentía su cuerpo hacer y andaba perdidamente hasta que volvió en sí. Y entendió y comparó y dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabe? Dice aquí la palabra que en ese tiempo Dios mandará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. O sea, los escogidos de Dios van a ser recogidos para prepararse para la venida de su Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo le dije hace un rato, usted va a tener que tener una posición. Si usted cree que la iglesia se va antes del rapto, y si esa edad son, yo le dije que habían tres alternativas primero, ¿verdad? Bueno, eran 70 años, eran 80 años o eran 100 años. Porque 100 años fue lo que vivió el pueblo judío en 400 años fue lo que vivió el pueblo judío en Egipto como esclavo. Entonces sería 2048. Bueno, pero ¿cuánta falta para el 2048? Si ese es el caso extremo. 28 años. ¿Qué edad tiene usted ya? A esos 48 usted le va a restar 7. Quedan 21 años. ¿Cuántos vamos a estar vivos todavía de aquí a allá? El Señor, cuando le habla esto a sus discípulos, Él acota en el versículo punto 2 características de un verdadero escogido. Él acota en el verso 41, dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es? En la línea de autoridad, en la relación de autoridad, nosotros somos siervos porque Él es Señor. Si Él es el Señor, nosotros somos su siervo. Dice, ¿quién es el siervo fiel? Porque le voy a decir una cosa, aquí muchos se llaman siervos. Pero usted puede decir lo que usted quiera que es. Yo puedo decir lo que quiera que es, pero tengo que demostrarme a mí mismo y además que soy quien digo ser. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando llegue eso, no es cuestión de que yo iba a la iglesia, no es cuestión de que yo diezmaba, no es cuestión de que, yo veía todos los días por YouTube el mensaje del pastor. No, no, no. Es que dice aquí, el siervo fiel. O sea, fiel habla de una virtud, fidelidad. Y fidelidad habla de compromiso. O sea, de compromiso en cuanto a qué? En cuanto al reino de los cielos aquí en la tierra. En cuanto a hacer aquello a lo cual el Señor me mandó a hacer. Por eso Pablo decía, ¡ay de mí! Si no predicase el evangelio. ¡Ay de mí! Si no hiciera discípulos. ¡Ay de mí! Prefiero la muerte. Prefiero dejar de ser antes que no hacer aquello para lo cual fui hecho nueva criatura. Entonces, hermano, no es cuestión de estar resguardado en la casa por miedo al coronavirus. Porque cualquiera sea el caso, tenemos que partir mañana. El asunto no es si me muero de coronavirus o me da un infarto o me da cáncer. El asunto es que cuando llegue la presencia del Señor, ¿qué cuenta voy a dar? Porque dice, debo ser un siervo fiel. Un siervo prudente. O sea, el prudente pone sensatez, pone orden en las cosas. Pero dice el 46, bienaventurado. Bienaventurado. Ponga atención, bienaventurado.
sea muy feliz, felicísimo, aquel siervo, el cual cuando venga su Señor, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Qué? Lo que le mandó. Hay órdenes muy claras que nos han sido dadas. Y no es cuestión de pandemia, no es cuestión de vacuna, no es cuestión de gobierno, no es cuestión de dictadura, no es cuestión de democracia, para hacer. Porque ¿sabe quiénes estaban en un problemón grande? Los cristianos. En la época cuando vino la destrucción del segundo templo. ¿Sabe que en la destrucción del segundo templo los cristianos iban? ¿Se acuerdan? Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo judío. Porque ellos estaban predicando a los judíos. Pero ¿sabe cuál fue la actitud de los cristianos, de los creyentes en Cristo, cuando vino la rebelión del 64? Que ellos no participaron en la rebelión. Ellos salieron antes de la guerra de Jerusalén. Y ahí se marcó más aún la diferencia entre judíos creyentes o israelitas creyentes y israelitas judaizantes. De tal manera que se les prohibió a los creyentes entrar al templo. Ahí se marcó la diferencia. Tenemos que marcar diferencia. Claro que sí. La promesa. ¿Usted quiere una palabra buena? Bueno, aquí está. Dios nunca, jamás va a dejar en el menú para sus hijos, para alimentarlos, va a dejar de poner el postre. Siempre va a haber algo dulce para ellos, pero no para todos, para los escogidos. ¿Quién? Aquellos que tienen la característica de ser fiel y prudente. ¿Qué dice? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Wow. Sobre todo sus bienes le pondrá. Así, hermanos, que mire, cualquiera sea la circunstancia que tengamos que vivir y que tengamos que atravesar, tenemos que en medio de las circunstancias hacer aquello para lo cual fuimos llamados, o fuimos escogidos, o fuimos renacidos. Tenemos que hacer eso. Métase eso en la cabeza. Yo tengo que hacer lo que el Señor me mandó a hacer. No es cuestión de que yo le adore aquí en mi casa, o que yo le adore cuando voy al supermercado, o que yo le haga, No. Yo tengo que proclamar al Señor y atender a aquellos. Porque de qué me sirve que alguien creyó, no sé si creyó, pero si no lo atiendo, entonces ¿con qué se alimenta? ¿O cómo se alimenta? Si usted lee del verso 48 en adelante, ve la contraparte. La otra característica, si usted sigue viendo en el capítulo 25, ¿sabe? Ya esto estamos terminando el Evangelio de Mateo. Y si usted ve los capítulos que llegan hasta el final, usted va a ver que ya este es el fin. Después viene el arresto de Jesús, después viene toda la cuestión de la crucifixión. Ya al final viene la parábola de las 10 vírgenes. Y después viene la parábola de los talentos. Pero ambos comienzan con esto. Dice, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y en el capítulo 25, verso 14, hablando de los talentos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, ¿me entiendes? Son símiles. Es como un hombre o es como 10 mujeres vírgenes. Pero ¿qué tenían la diferencia entre las 5 vírgenes y las otras 5 vírgenes? Que unas eran ¿qué? Dice sensatas. Otra característica, sensatez. Lo escribí acá. Hay que ser precavido. Saber que pudiera tardar la venida de mi Señor. Pero no solamente puedo tomar la lámpara, sino también tomar la vasija del aceite. Y no importa el tiempo que tarde, si es un año, o si son 4 años y medio, o si son 21 años más. No sé, el tiempo que tarde, yo necesito que mi vasija esté cargando a mi lámpara de aceite. O sea, la unción del Espíritu. Yo tengo que estar en comunión con el Espíritu. Porque, ¿qué pasó? Que las insensatas dijeron, denos de su aceite. No te podemos dar porque si se tarda un poco más, entonces ¿cómo vamos a hacer? Ni tú ni yo vamos a poder esperar. O sea, eso no se puede compartir. ¿Y qué pasó con las insensatas que fueron a buscar el aceite? ¿Se acuerdan lo que pasó con Noé?
que estaban tocándole a la puerta de Noé para que la abriera. Pero óigame, en el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondió, de cierto os digo que no os conozco. ¿No le recuerda aquel pasaje de Mateo 7 cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo? En aquel día me diréis, muchos dirán, el Señor, pues en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Y dice así, nunca os conocí. Igual que las 10 vírgenes, que las 5 vírgenes. Nunca os conocí, no os conozco. Pero también no le hace eco el caso cuando se cerró la puerta de la barca, del arca de Noé. ¿Y cuántos entraron después que se cerró el arca? Nadie. Y al final, digo en el capítulo 25, el verso 24, él dice que dio talentos según la capacidad de cada uno. Pero dice aquí que voy a resaltar solamente uno. Que cuando vino su Señor, o sea, a la hora de entregar cuenta, se dan cuenta, hay que entregar cuenta, bendito sea Cristo, hay que entregar cuenta. Usted no va a ser juzgado por su fe, sino por las obras de fe. La Biblia está claro, dice, por sus obras seremos juzgados, no por la fe. ¿Por qué? Porque Santiago dice, bueno, si no hay obras no hubo fe nunca. Las obras de fe son las que van a evidenciar realmente mi fe. Entonces dice el Señor que cuando aquel siervo le entregó cuenta y dice, 5 talentos me diste, aquí hay, los invertí, aquí hay 5 más, se da cuenta que el reino de los cielos tiene que haber ¿qué? Productividad, resultado, ganancia. ¿Cuál es la respuesta? Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo, otra cualidad, bueno, buen siervo, entendiste, y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermano, la venida del Señor está cerca. Exhorto al creyente y llamo al que no ha creído a que ponga atención a estas palabras y abra su corazón a Dios, entendiendo que el enemigo viene, uno, a matar, hurtar y destruir. ¿Me está oyendo? Matar, hurtar y destruir. Y Cristo vino para dar su vida, para compartir su vida. La vida que solamente tiene Dios, la vino a compartir con aquellos a quienes Él llamó, escogió o conoció desde antes de la fundación del mundo. Quiero que estas palabras pues usted las considere. Piense en ello, reflexione en ello, capítulo 24, capítulo 25 de Mateo, y evalúe su propia vida y su gestión hasta hoy. Yo sé que cuando uno se autoevalúa normalmente sale aprobado, pero evalúese conforme a la palabra. Y si usted no ha recibido a Cristo, yo le insto a que le diga a Cristo, Señor, yo sé y creo en este momento que los tiempos son difíciles y que es el comienzo de un periodo final. Pero si yo encuentro gracia delante de ti, te ruego que vengas a mi vida. Ahí donde está, le invito a que ore de esa manera. Ore conmigo. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y siento en mi corazón un latido más acelerado que el normal. Y creo que tu palabra es verdad. Yo quiero en esta hora que tú vengas a mi vida y me hagas nacer de nuevo. Recuerden, Juan capítulo 3, verso 3. Que el Señor le bendiga y añada mucha más bendición
que la que ha experimentado escuchando este mensaje.